Muy buenos días y bienvenidos a este canal. Ya sabéis que este canal está especializado en la materia de Derecho Administrativo y Financiero. Y para todos aquellos que aún no me conocéis, mi nombre es Encarnación Troyano. En el vídeo de hoy vamos a estudiar el funcionamiento de los órganos colegiados locales. Vamos a hacer un repaso por el régimen de sesiones y acuerdos, actas, certificaciones, comunicaciones, notificaciones y publicación de los acuerdos. Ya sabéis que todo lo referente a los órganos colegiados locales se regula en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales, que se regula en el Real Decreto 2568 de 1986 de 28 de noviembre. Este reglamento establece que los órganos colegiados se dividen, por un lado, en órganos necesarios y por otro, en órganos complementarios. Dentro de los órganos necesarios encontramos al Pleno y a la Junta de Gobierno. Y dentro de los órganos complementarios encontramos a las comisiones informativas, Comisión Especial de Cuentas, juntas municipales de distrito, consejos sectoriales y órganos desconcentrados y descentralizados. Nosotros vamos a comenzar en este vídeo por el funcionamiento del Pleno y vamos a comenzar estudiando las sesiones del Pleno. Las sesiones ordinarias son aquellas cuya periodicidad está preestablecida. Dicha periodicidad se fija por acuerdo del propio Pleno adoptado en una sesión extraordinaria, que habrá de convocar el alcalde o el presidente dentro de los 30 días siguientes al de la sesión constitutiva de la corporación. En el orden del día de dichas sesiones se debe de incluir siempre el punto de ruegos y preguntas. Tenemos también las sesiones extraordinarias, que son aquellas que convoca el alcalde o el presidente con tal carácter, y lo pueden hacer por iniciativa propia o a solicitud de la cuarta parte al menos del número legal de miembros de la corporación. La solicitud se debe hacer por escrito, exponiendo el asunto por la que se lleva a cabo y firmado por todos los que suscriben. La convocatoria de la sesión extraordinaria debe ser motivada y se debe efectuar dentro de los 4 días siguientes a la petición y no podrá demorarse su celebración por más de 2 meses. Esos 2 meses se cuentan desde que el escrito tuviera entrada en el registro central. Contra la derogación expresa o presunta de la solicitud, los interesados pueden interponer los recursos que crean oportunos. Vamos ahora con las sesiones extraordinarias urgentes. Las convoca también el presidente o el alcalde, cuando la urgencia del asunto a tratar no permita convocar la sesión extraordinaria con una antelación mínima de 2 días hábiles, que es la exigida por la ley. Se debe incluir como primer punto del orden del día el pronunciamiento del Pleno sobre la urgencia. Si esta urgencia no resulta apreciada por el Pleno, se levantará acto seguido la sesión. Las convocatorias de las sesiones, orden del día y borradores de actas deberán ser notificados a los concejales o a los diputados en su domicilio. Entre la convocatoria y la celebración de la sesión no podrán transcurrir al menos 2 días hábiles, salvo en el caso de las sesiones extraordinarias urgentes. La convocatoria de las sesiones dará lugar a la apertura del correspondiente expediente, en el que deberá constar la relación de expedientes conclusos que la Secretaría prepare y que ponga a disposición de la alcaldía o presidencia. La fijación del orden del día por el alcalde o por el presidente, las copias de las notificaciones cursadas a los miembros de la corporación, la copia del anuncio en el tablón de edictos del ayuntamiento o diputación y, en su caso, de la prensa local, minuta del acta, copias de los oficios de remisión de los acuerdos adoptados a las administraciones del Estado y comunidad autónoma y la publicación de los acuerdos en el tablón de edictos. El orden del día de las sesiones será fijado por el alcalde o por el presidente, asistido de la Secretaría. Podrá recabar la asistencia de los miembros de la Junta de Gobierno local
y donde ésta no exista, de los tenientes de alcalde. En el orden del día solo pueden incluirse los asuntos que hayan sido dictaminados, informados o sometidos a consulta de la comisión informativa que corresponda. El alcalde o el presidente podrán incluir en el orden del día asuntos que no hayan sido previamente informados por la respectiva comisión informativa, pero solo lo pueden hacer cuando haya razones de urgencia para hacerlo y que estén motivadas, y lo puede hacer a iniciativa propia o a propuesta de alguno de los portavoces. Ahora bien, no podrá adoptarse ningún acuerdo sobre estos asuntos sin que el Pleno ratifique su inclusión en el orden del día. Serán nulos los acuerdos adoptados en sesiones extraordinarias cuando se trate de asuntos no comprendidos en su convocatoria, y serán nulos los acuerdos adoptados en sesiones ordinarias sobre materias no incluidas en el respectivo orden del día, salvo declaración de urgencia hecha por el órgano correspondiente. Toda la documentación necesaria para el debate debe estar a disposición de los miembros de la corporación desde el mismo día de la convocatoria en la secretaría de la misma. El Pleno celebrará sus sesiones en la Casa Consistorial, Palacio Provincial o sede de la corporación, salvo en los supuestos de fuerza mayor. Para la convocatoria de las sesiones, los órdenes del día, las mociones, los votos particulares, la propuesta de acuerdo y los dictámenes de la comisión informativa, se utiliza la lengua castellana o la lengua cooficial de la comunidad autónoma a la que pertenezca la entidad local. Cuando así lo exija la legislación de la comunidad autónoma a la que pertenezca la entidad local, se redactarán en la lengua cooficial en la comunidad autónoma a la que pertenezca la corporación. Y en los debates podrán utilizarse indistintamente la lengua castellana o la cooficial de la comunidad autónoma respectiva. Toda sesión debe respetar el principio de unidad de acto, es decir, se procurará que la sesión termine el mismo día en que comenzó. Si no se han resuelto, una vez terminada la sesión, todos los asuntos del orden del día, el presidente podrá levantar la sesión y los asuntos que no se hayan debatido se deben incluir en el orden del día de la siguiente sesión. Las sesiones del Pleno serán públicas como regla general, pero podrán ser secretos el debate y la votación de aquellos asuntos que puedan afectar al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen de los ciudadanos, cuando así se acuerde por una mayoría absoluta. Se pueden instalar sistemas megafónicos o circuitos cerrados de televisión. El público que asiste a las sesiones no podrá intervenir en ellas, pero una vez levantada la sesión, la corporación puede establecer un turno de consulta para el público asistente sobre temas concretos de interés municipal. El orden de colocación de los grupos políticos se determinará por el presidente y tendrá preferencia el grupo formado por los miembros de la lista que hubiera obtenido mayor número de votos. Para la válida constitución del Pleno se requiere la asistencia de 1/3 del número legal de miembros de la corporación, que nunca podrá ser inferior a 3 y que en todo caso se requiere la asistencia del presidente y del secretario de la corporación o de quienes legalmente le sustituyan. Hay que tener en cuenta que si en una primera convocatoria no existiera el quórum necesario, es decir, la mayoría necesaria, se entenderá convocada la sesión automáticamente a la misma hora y 2 días después. Si tampoco se alcanza, en ese caso, el quórum necesario, la Presidencia dejará sin efecto esa convocatoria y dejará los asuntos incluidos en el orden del día para la primera sesión que se celebre con posterioridad, ya sea una sesión ordinaria o ya sea una sesión extraordinaria. Como regla general, la ley establece que todos los debates incluidos en el orden del día se debatirán y se votarán por el orden en que estuviesen relacionados en el orden del día. Respecto a esta regla general, la ley regula 2 excepciones. La primera de ellas es que el alcalde o el presidente
puede alterar el orden de los temas o puede retirar un asunto cuando su aprobación exigiera una mayoría especial y esta mayoría no pudiera obtenerse en el momento previsto inicialmente en el orden del día. La segunda excepción es que puede que algún grupo político desee someter a la consideración del Pleno, por razones de urgencia, algún asunto que no esté comprendido en el orden del día y que no tenga cabida en el punto de ruegos y preguntas. En ese caso, el portavoz del grupo que hace la propuesta justificará la urgencia de la moción y el Pleno votará acto seguido sobre si procede o no su debate. Y si el resultado de la votación fuera positivo, se seguirá el mismo procedimiento que si se hubiera tratado de algún punto incluido en el orden del día. Si se lleva a cabo el debate, en ese debate deberán seguirse las siguientes reglas. Solo podrá hacerse uso de la palabra previa autorización del alcalde o presidente. El debate se iniciará con una exposición y justificación de la propuesta, a cargo de algún miembro de la comisión informativa que la hubiera dictaminado o de alguno de los miembros de la corporación que suscriban la proposición o moción, en nombre propio o del colectivo u órgano municipal que propone la misma. A continuación, los grupos consumirán un primer turno. El alcalde o presidente velará para que todos los que intervienen tengan una duración igual. Si alguien se considera aludido por una intervención, podrá solicitar del alcalde o del presidente que se conceda un turno por alusiones, que será breve y conciso. Si lo solicita algún grupo, se procederá a un segundo turno. Transcurrido ese turno, el alcalde o presidente puede dar por terminada la discusión, que se cerrará con una intervención del ponente en la que brevemente ratificará o modificará su propuesta. No se admitirá otra interrupciones que la del presidente para llamar al orden o a la cuestión debatida. Cualquier concejal durante el debate podrá pedir la retirada de algún expediente incluido en el orden del día o puede pedir que el expediente quede sobre la mesa, aplazándose su discusión para la siguiente sesión. En ambos casos, la petición será votada, tras terminar el debate y antes de proceder a la votación sobre el fondo del asunto. Si la mayoría simple votase a favor de la petición, no tendrá lugar la votación para propuesta de acuerdo. En el supuesto de que se trate de asuntos que no estén incluidos en el orden del día que requieran un informe preceptivo de la Secretaría o de la intervención, si no pudieran emitirlo en el acto, deberán solicitar del presidente que se aplace su estudio, quedando sobre la mesa hasta la próxima sesión. Si dicha petición no fuera atendida, el secretario lo hará constar expresamente en el acta. Los funcionarios que son responsables de la Secretaría y de la intervención podrán intervenir cuando fueran requeridos por el presidente por razones de asesoramiento técnico o para la aclaración de conceptos. Cuando dicho funcionario se entienda que en el debate se ha planteado alguna cuestión sobre la que pueda dudarse sobre la legalidad o repercusiones presupuestarias del punto debatido, podrán solicitar al presidente el uso de la palabra para asesorar a la corporación. El alcalde o el presidente podrá llamar al orden a cualquier miembro de la corporación que diga palabras o que utilice conceptos que sean ofensivos al decoro de la corporación o de sus miembros o bien de las instituciones públicas o de cualquier otra persona o entidad. El alcalde o presidente también podrá llamar al orden a cualquier miembro de la corporación que produzca interrupciones o de cualquier otra forma altere el orden de las sesiones, así también como que pretenda hacer uso de la palabra sin que le haya sido concedida o una vez que le haya sido retirada. Una vez que le llama al orden 3 veces, en la misma sesión, el presidente podrá ordenarle que abandone la reunión. Hay que tener en cuenta también que si algún miembro de la corporación tuviera que abstenerse de participar en la deliberación y votación,
Deberá abandonar en ese caso el salón mientras se discute y mientras se vota el asunto, salvo cuando se trate de debatir su actuación como corporativo. En ese caso, ese miembro de la corporación tendrá derecho a permanecer y a defenderse. Respecto a las preguntas de los debates, hay que tener en cuenta lo siguiente. Las preguntas planteadas oralmente en el transcurso de una sesión serán generalmente contestadas por su destinatario en la sesión siguiente, salvo que el preguntado quiera darle una respuesta inmediata. Respecto a las preguntas formuladas por escrito, serán contestadas por el destinatario en la sesión siguiente, salvo que, al igual que el caso anterior, el preguntado quiera darle una respuesta inmediata. Y las preguntas formuladas por escrito con 24 horas de antelación serán contestadas ordinariamente en la sesión por causas debidamente motivadas en la siguiente sesión. Para poder entender mejor este tema, tenéis que tener en cuenta el significado de ciertos conceptos que vamos a ver a continuación y la diferencia entre unos y otros. Vamos a comenzar con el dictamen, que es la propuesta que se somete al Pleno tras el estudio del expediente por la comisión informativa. El dictamen contiene una parte expositiva y un acuerdo a adoptar. La proposición es la propuesta que se somete al Pleno relativa a un asunto que está incluido en el orden del día, que acompaña a la convocatoria. La proposición contendrá una parte expositiva o justificación y el acuerdo que se vaya a adoptar, y no procederá a entrar a debatir ni votar una proposición sin que previamente se haya ratificado. La moción es la propuesta que se somete directamente a conocimiento del Pleno y se puede formular por escrito o de forma oral. El voto particular es una propuesta de modificación de un dictamen formulada por un miembro que forma parte de la comisión informativa y deberá acompañar ese voto particular al dictamen desde el día siguiente a su aprobación por la comisión. La enmienda es la propuesta de modificación de un dictamen o proposición presentada por cualquier miembro, mediante escrito presentado al presidente antes de iniciarse la deliberación del asunto. Por su parte, la pregunta es cualquier cuestión planteada al órgano de gobierno en el seno del Pleno. Pueden plantear preguntas todos los miembros de la corporación o bien los grupos municipales a través de su portavoces. Y por último tenemos el ruego, que es la formulación de una propuesta de actuación que va dirigida a alguno de los órganos de gobierno municipal. Los ruegos formulados en el seno del Pleno podrán ser debatidos, pero en ningún caso sometidos a votación. Pueden plantear ruegos todos los miembros de la corporación o los grupos municipales a través de sus portavoces. Y podrán ser efectuados oralmente o por escrito, y serán debatidos generalmente en la sesión siguiente, sin perjuicio de que lo puedan ser en la misma sesión que se formulen si el alcalde o el presidente lo estima conveniente. Una vez que ha finalizado el debate de una sesión, comienza la votación, y esta votación puede ser de tres tipos: ordinaria, nominal o secreta. Las votaciones ordinarias son aquellas que se manifiestan por signos convencionales de asentimiento, disentimiento o abstención, y es el sistema normal utilizado. Las votaciones nominales son aquellas votaciones que se realizan mediante un llamamiento por orden alfabético de apellido, y siempre, en último lugar, será el presidente, y en la que cada miembro de la corporación, al ser llamado, responde en voz alta sí, no o me abstengo. Estas votaciones se requieren para llevar a cabo la solicitud de un grupo municipal aprobado por el Pleno por una mayoría simple en votación ordinaria. Y por último tenemos las votaciones secretas, que son aquellas que se realizan por papeleta,
que cada miembro de la corporación vaya depositando en una urna o en una bolsa. Estas votaciones secretas solo podrán utilizarse para elección o destitución de personas. Una vez iniciada la votación, hay que tener en cuenta que no se puede interrumpir por ningún motivo y que durante el desarrollo de la misma, el presidente no concederá el uso de la palabra y ningún miembro de la corporación podrá entrar en el salón o abandonarlo. Los acuerdos del Pleno serán adoptados como regla general por mayoría simple de los miembros presentes. El voto de los concejales es personal e indelegable y puede emitirse en sentido afirmativo o negativo. Los miembros de la corporación pueden abstenerse de votar y se considerará dicha abstención cuando se hubieran ausentado del salón de sesiones una vez iniciada la deliberación de un asunto y no estuviesen presentes en el momento de la votación. Si en las votaciones se produjera un empate, se efectuará una nueva votación y si continúa el empate, decidirá el voto de calidad del presidente. Debéis tener en cuenta que el Pleno es el que lleva a cabo el control y la fiscalización de la actuación de los demás órganos de gobierno y que este control y esta fiscalización se ejercerá a través de los siguientes medios. El primero de ellos es el requerimiento de presencia e información de miembros corporativos que ostenten delegación. Hay que tener en cuenta que todo miembro de la corporación que por delegación del alcalde o presidente ostenten la responsabilidad de un área de gestión estarán obligados a comparecer ante el Pleno, cuando éste así lo acuerde, para responder a las preguntas que se le formulen sobre su actuación. Una vez que se acuerde la comparecencia, el alcalde o presidente incluirá el asunto en el orden del día de la próxima sesión ordinaria o extraordinaria y le notificará al interesado el acuerdo adoptado y la fecha en que se celebrará la sesión en que deberá comparecer. Entre la notificación y la celebración de la sesión deberán transcurrir al menos 3 días. El segundo medio que se puede utilizar para ese control y fiscalización por parte del Pleno es el debate sobre la actuación de la Junta de Gobierno. En este caso, el Pleno podrá acordar la celebración de sesión extraordinaria cuyo objeto sea someter a debate la gestión de la Junta de Gobierno. Lo hará a propuesta del alcalde o presidente o bien mediante solicitud de la cuarta parte al menos del número legal de miembros corporativos. El desarrollo de la sesión será el siguiente. Primero, intervendrá el autor de la propuesta para explicar el significado de la misma. Contestará un miembro de la Junta de Gobierno designado por esta y después de los turnos de réplica podrán intervenir los demás grupos políticos de la corporación para formular preguntas a la Junta de Gobierno que serán contestadas por un miembro de la misma. Y el último medio utilizado para ese control y fiscalización por parte del Pleno será la moción de censura al alcalde o presidente. Esta se podrá presentar como consecuencia del debate. El objeto de la misma será que el Pleno manifieste su posición sobre la gestión de la Junta de Gobierno. Si el Pleno admite debatir la moción, esta se incluirá en el orden del día en la siguiente sesión plenaria, ordinaria o extraordinaria. La moción se presentará por escrito en el registro general de la entidad. Entre la presentación de la moción de censura y la celebración de la sesión extraordinaria deberán transcurrir al menos 7 días. La convocatoria solo podrá ser denegada por no reunir la moción los requisitos que la Ley Orgánica de Régimen Electoral General establece. Dentro de los 2 días siguientes a la convocatoria de la sesión extraordinaria, podrán presentarse en el registro general de la entidad otras mociones de censura alternativas. De cada sesión, el secretario levantará un acta en la que deberá constar el lugar de reunión con expresión del nombre del municipio y local en que se celebra, día, mes y año, hora en que comienza, nombre y apellidos del presidente, de los miembros de la corporación presente, de los ausentes que se hubieran excusado y de los que falten sin excusa. Carácter ordinario o extraordinario de la sesión y si se celebra en primera o en segunda convocatoria.
asistencia del secretario o de quien legalmente le sustituya y presencia del funcionario responsable de la intervención cuando concurra. Asuntos que examinen opiniones sintetizadas de los grupos o miembros de la corporación que hubiesen intervenido en las deliberaciones e incidencias de estas. Votaciones que se verifique y, en el caso de las nominales, el sentido en que cada miembro emita su voto. En las votaciones ordinarias se hará constar el número de votos afirmativos, de los negativos y de las abstenciones, y se hará constar nominalmente el sentido del voto cuando así lo pidan los interesados, la parte dispositiva de los acuerdos que se adopten y la hora en que el presidente levante la sesión. Si no se celebra la sesión, en lugar de un acta, el secretario redactará una diligencia que será custodiada con su firma. En esta diligencia deberá constar las causas y nombres de los concurrentes y de los que hubieran excusado su asistencia. Una vez aprobada el acta por el Pleno, se trasladará al libro de actas, autorizándola con la firma del alcalde o presidente y del secretario. Una vez que hayamos estudiado cómo funciona el Pleno, vamos a continuación a estudiar el funcionamiento de la Junta de Gobierno. La sesión constitutiva se celebrará a convocatoria del alcalde o presidente y se llevará a cabo dentro de los 10 días siguientes a aquel en que el alcalde o el presidente haya designado a sus miembros. Las sesiones de la Junta de Gobierno local pueden ser ordinarias, extraordinarias y urgentes. Las sesiones ordinarias se celebrarán cada 15 días como mínimo, y el día y hora de su celebración se determinará por decreto del alcalde o del presidente. Por su parte, las sesiones extraordinarias y las sesiones urgentes se convocarán por el alcalde cuando se den circunstancias urgentes y extraordinarias. Se celebrarán las sesiones de la Junta de Gobierno local en la casa consistorial, palacio provincial o edificio que sea sede de la entidad, salvo en los supuestos de fuerza mayor. Entre la convocatoria y la celebración de la sesión no podrán transcurrir en las sesiones ordinarias menos de 24 horas y en las sesiones extraordinarias y urgentes, antes de entrar a conocer los asuntos que estén incluidos en el orden del día, deberá ser declarada la urgencia por un acuerdo favorable de la mayoría de los miembros. Los acuerdos adoptados en las sesiones no serán públicos, pero se comunicará a la Administración estatal y a la Administración autonómica. En el plazo de 10 días deberá enviarse a todos los miembros de la corporación copia del acta. La Junta de Gobierno local, para su válida constitución, requiere la asistencia de la mayoría absoluta de sus componentes. Si no existiera ese quórum, se constituirá en segunda convocatoria, una hora después de la señalada para la primera. En ese caso, será suficiente la asistencia de la tercera parte de sus miembros y, en todo caso, un número no inferior a 3. El alcalde o presidente dirigirá los debates y ordenará esos debates a su prudente arbitrio en el seno de la comisión. Las actas de las sesiones se transcribirán en libro diferente del de las sesiones del Pleno. Y tanto en sus sesiones como en sus reuniones, el alcalde o presidente podrá requerir la presencia de miembros de la corporación que no pertenezcan a la Junta de Gobierno local o de personal al servicio de la entidad. Una vez que ya hemos estudiado el funcionamiento de la Junta de Gobierno, continuamos estudiando el funcionamiento de las comisiones informativas. Las sesiones en las comisiones informativas pueden ser ordinarias, extraordinarias y urgentes. Las sesiones ordinarias se celebran con la periodicidad que acuerde el Pleno en el momento de constituirlas, en el día y en la hora que establezca el alcalde o el presidente de la corporación, o bien el presidente de la propia comisión.
En cuanto a las sesiones extraordinarias, se convocarán obligatoriamente por el alcalde o presidente, cuando lo solicite la cuarta parte al menos de los miembros de la comisión. Pueden celebrarse dichas sesiones en la sede de la entidad respectiva o en otra dependencia de la misma. Deberán notificarse a los miembros de la comisión o a los grupos municipales con una antelación de 2 días hábiles, salvo las sesiones urgentes. El quórum necesario para que las sesiones sean válidas requiere la presencia de la mayoría absoluta de los componentes de la comisión en primera convocatoria y un mínimo de 3 miembros en segunda convocatoria 1 hora más tarde. El dictamen de la comisión podrá limitarse a mostrar su conformidad con la propuesta que le sea sometida por los servicios administrativos competentes, o bien formular una alternativa. Los miembros de la comisión que no estén de acuerdo con este dictamen podrán pedir que conste su voto en contra o pueden formular voto particular para su defensa ante el Pleno. De cada sesión se levantará acta a la que se acompañarán los dictámenes que hayan sido aprobados y los votos particulares que hayan sido formulados por aquellos. Continuamos estudiando el funcionamiento, en este caso, de la Comisión Especial de Cuentas. Esta comisión es de existencia preceptiva, es decir, obligatoria. Su constitución, composición e integración y funcionamiento se ajusta a lo establecido para las demás comisiones informativas y le corresponde el examen, el estudio y el informe de todas las cuentas, presupuestarias y extrapresupuestarias, que debe aprobar el Pleno de la Corporación. Podrá actuar como comisión informativa permanente para los asuntos relativos a economía y hacienda de la entidad, bien a través del reglamento orgánico o bien mediante un acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación. En cuanto a las juntas municipales de distrito y su funcionamiento, tenemos que decir que su creación será acordada por el Pleno del Ayuntamiento, su composición, organización y ámbito territorial serán establecidos en el correspondiente reglamento regulador aprobado por el Pleno y tendrán el carácter de órganos territoriales de gestión desconcentrada. Su finalidad será la mejor gestión de los asuntos de la competencia municipal y facilitar la participación ciudadana en el respectivo ámbito territorial. Por último, y para terminar ya con este tema, tenemos a los consejos sectoriales y vamos a estudiar su funcionamiento. Su establecimiento podrá acordarse por el Pleno de la Corporación. La composición, organización y ámbito de actuación serán establecidos en el correspondiente acuerdo plenario y su finalidad será canalizar la participación de los ciudadanos y de sus asociaciones en los asuntos municipales. Desarrollarán exclusivamente funciones de informe y propuesta en relación con las iniciativas municipales relativas al sector de actividad al que corresponda cada consejo. Estará presidido como regla general por un miembro de la corporación, que será nombrado y separado libremente por el alcalde o por el presidente, y actuará como enlace entre la corporación y el consejo. Pero hay que tener en cuenta que si el ámbito territorial de actuación de los consejos sectoriales coincide con el de las juntas de distrito, en el caso de que exista, su presidencia en este caso recaerá en un miembro de la junta correspondiente. Y nada más en relación con este tema. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta y así me ayudarás para poder seguir subiendo vídeos a este canal. Gracias, como siempre, por estar ahí, al otro lado de la cámara, y os espero en el próximo vídeo.